Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo cuello triangular. Miren qué lindo se ve. En la parte de arriba lo he doblado y queda súper lindo. También se puede utilizar como pañoleta, pañuelo, bandana. Queda súper bello. Miren cómo se ve en la parte de atrás. Recuerden que si les gusta el tutorial no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció y de suscribirse al canal. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este cuello pañuelo o cuello pañoleta, he gastado en total unos 90 gramos. Ya esto yo lo he enrollado porque así es más fácil para poder sacar la hebra. Es de esta marca, de revés derecho, dice línea Basic Colors, es 100% acrílico y me recomienda, acá dice que es número 3. Ligero, y me recomienda tejer con crochet número 4 para que se hagan una idea. Acá me dice que es de 2 hebras y voy a tejer con el crochet que me recomienda la etiqueta, que es número 4 milímetros. Después vamos a necesitar tijeras, aguja lanera y 1 centímetro o cinta métrica. Recuerden que este material yo se los digo como referencia por si consiguen el mismo o alguno parecido, pero siempre les digo que ustedes utilicen el material que ustedes prefieran, el que ustedes consigan donde estén, porque yo les voy a dar las medidas. Entonces no se tienen que guiar del material, sino de las medidas que yo les voy a dar, para que así puedan hacerlo en la talla, el largo, el ancho que ustedes quieran y con el material que ustedes tengan, ¿ya? Entonces esos serían los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico así de esta manera. Miren, ponen la hebra más pequeña de este lado y cruzan así en su dedo, ¿ya? Entonces vamos a ingresar con el crochet acá dentro del anillo mágico, jalamos hebra y vamos a subir con 3 cadenas que van a contar como el primer punto alto. Entonces subimos ahí con 1, 2, 3 cadenas. Ahora tejemos 2 puntos altos más. Aquí tejemos un punto alto y otro punto alto más. Ahora vamos a hacer una cadena de separación y tejemos 3 puntos altos más. Aquí contamos 1, 2 y 3 puntos altos. Entonces, ¿qué hemos tejido? Hemos empezado con las 3 cadenas que cuentan como un punto alto, más 2 puntos altos más, serían 3 separados por una cadena y después 3 puntos altos. Ahora vamos a jalar la hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico y nos quedaría así, ¿ven? Ahora vamos a subir con 3 cadenas que van a contar como un punto alto. Ahí va 1, 2, 3. Volteamos y en ese mismo punto vamos a tejer 2 puntos altos más. Ahí sería 1 y acá otro punto alto más. ¿Ven? Y aquí serían los 3 contando las 3 cadenas. Ahora hacemos una cadena de separación y nos pasamos aquí al medio y vamos a tejer ahí en medio 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. Hacemos una cadena y en ese mismo agujero vamos a volver a hacer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora hacemos una cadena de separación y nos pasamos acá al primer punto que está aquí. Y en ese primer punto vamos a tejer 3 puntos altos juntos ahí. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. Ven, aquí estamos formando así como un triángulo. Ven, aquí subimos con las 3 cadenas que contaban como un punto alto, hicimos 2 puntos altos más en ese primer punto. Después separamos por una cadena y nos pasamos acá a la parte del medio, donde siempre vamos a aumentar haciendo 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos en ese mismo agujero de la parte del medio. Eso solamente vamos a hacer en la parte del medio. Y aquí separamos con una cadena y nos pasamos al primer punto que está aquí y hemos tejido ahí 3 puntos altos juntos. ¿Ya? Voy a volver a repetir para que acá quede más claro. Y subimos siempre con 3 cadenas, 1, 2, 3,
y esas 3 cadenas cuentan como un punto alto, y en ese mismo punto tejemos 2 puntos altos más. Ahí va uno y otro más aquí, 2 puntos altos más las 3 cadenas van a contar como 3 puntos altos. Ahora hacemos una cadena de separación y acá ya tenemos un agujero más antes de llegar a la parte del medio. ¿Ven? En cada fila van a ir aumentando acá los agujeros de la parte del costado, pero siempre en estos agujeros solamente vamos a tejer 3 puntos altos, y en medio va a ser la única vez, aquí en medio va a ser que vamos a tejer los 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos, solo en la parte del medio, en la punta de acá, ¿ya? Después en los lados solamente son 3 puntos altos separados por cadena. Ya, entonces acá he tejido 3 cadenas, 2 puntos altos en el primer punto. Ya hice mi cadena de separación. Acá en este agujero voy a hacer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. Hago una cadena y ya me toca acá la parte del medio, donde tenemos aumento, y acá en el medio sí hago 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3, hago la cadena de separación y en ese mismo agujero 3 puntos altos más. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Ya hicimos ahí eso en la parte del medio, y ahora acá en este agujero de acá primero separo con cadena siempre, y ahí en el agujero voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Separo con cadena, me paso acá al primer punto de aquí, y en ese primer punto hago también 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? De esa manera vamos a avanzar. Ven que acá se forma como un triángulo si lo vemos así, y siempre subimos con las 3 cadenas. Después hacemos 2 puntos altos ahí en ese primer punto, siempre separamos con una cadena y nos pasamos al primer agujero. Acá van a ir aumentando al costado los agujeros conforme vayamos avanzando las filas, pero siempre aquí en los costados solamente es los 3 puntos altos al comienzo, cadena, 3 puntos altos en cada agujero, y cuando nos toque la parte del medio acá en esta punta vamos a hacer siempre el aumento de 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos en ese mismo punto, solo acá, ¿ya? Después ya cuando nos pasemos al costado siempre separamos por cadena, 3 puntos altos en cada agujero, cadena, y acá donde terminamos en el último punto hacemos 3 puntos altos. Esa es la manera que vamos a ir tejiendo, formando así como un triángulo. Vamos a seguir avanzando hasta tener el ancho. Miren, esto es así, hasta que este ancho sea el contorno de nuestra cabeza. Ya nos medimos la cabeza, todo el contorno, que en mi caso son unos 55 centímetros, y normalmente es así, de 55 a 60 centímetros para una talla adulto. Y cuando llegue este ancho a toda la medida, que en mi caso son 55 centímetros, ahí voy a parar, porque voy a hacer la parte que vendría a ser la parte del cuello, que también nos sirve como cuando queramos usarlo como una diadema o una pañoleta o un pañuelo, ¿ya? Entonces voy a seguir avanzando de esta manera hasta llegar que este ancho me dé 55. Ustedes avanzan hasta que este ancho les dé la medida del contorno de su cabeza, ¿ya? Voy a avanzar y les muestro. Miren, ya llegué al ancho que necesitaba, que es todo el contorno de mi cabeza, que en mi caso son 55 centímetros. Igual recuerden que esto estira, ya, así que esto yo lo he medido estirado. Miren, de acá hasta aquí lo estiro, y estirado me mide los 55, porque esto ahora lo vamos a unir acá. Ya, entonces cuando lo unan, prueban que esto pase por su cabeza. Lo importante es que pase por su cabeza, ¿ya? Y lo mido estirado para que así no quede tan ancho. Ya, la idea es que mientras que pase por mi cabeza está bien. Entonces, en total he tejido, para que se hagan una idea, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 filas. Igual depende con el hilo que ustedes lo estén tejiendo y la tensión que cada uno tenga, las filas que les vaya a salir. Se los voy a medir igual de largo. Ya saben que de ancho me mide 55 y de largo me mide 20, casi 25 centímetros, para que se hagan una idea, ¿ya? Miren, casi 25. Entonces ya tengo la medida que necesito y ahora esto lo vamos a unir de la siguiente manera. Aquí voy a ingresar acá y lo uno con esta parte de acá. Aquí lo voy a unir con un punto deslizado, así. Y ahora acá voy a tejer puntos altos en todo este borde, así que para tejer puntos altos voy a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Y acá miren, en cada uno de estos bloques que tenemos acá, ven, en cada uno voy a tejer 3 puntos altos. Entonces acá estas cadenas ya me cuentan como el primer punto alto, así que voy a tejer 2 más. Hasta acá tejo 1 y otro punto alto más las cadenas, son 3. Me paso al siguiente bloque, o sea, acá en cada una de estas filas voy a tejer 3 puntos altos. Entonces aquí también tejo 3 puntos altos. Ahí 1, 2 y 3 puntos altos. Y así voy a ir tejiendo 3 puntos altos en cada una de estas filas, en cada uno de estos bloques que se ven aquí, por toda la vuelta hasta llegar acá de nuevo. Ya di toda la vuelta haciendo 3 puntos altos en cada bloque y terminé acá. Ahora lo que vamos a hacer aquí es unirlo con esta cadena de acá. Lo vamos a unir con un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a empezar a hacer un punto alto, pero así por delante del punto. Ven, lo vamos a agarrar así. En vez de agarrar aquí, vamos a agarrar este punto alto por delante. O sea, vamos a entrar con el crochet así, de esta manera, y vamos a tejer ahí el punto alto, así. Y ahora vamos a tejer un punto alto por detrás. Hacemos así y agarramos por la parte así, de esta manera, ven, entramos por atrás y el crochet encima del punto, así, y tejemos un punto alto de esta manera, ven. Este lo hemos agarrado por adelante y el otro por la parte de atrás. Seguimos, ahora nos toca por adelante. Entonces agarramos así, que el punto alto esté adelante del crochet, y tejemos un punto alto. Ahora hacemos un punto alto por detrás. Entonces agarramos la lazada y vamos por la parte de atrás, y el crochet ven que está encima del punto ahí, y pasamos así. De esta manera vamos a ir tejiendo un punto alto por delante y un punto alto por detrás, así. Ven, ahora toca el punto alto por delante y ahora por detrás, para ir formando este punto como resorte. Ya voy a hacer eso, voy a tejer un punto alto por delante y un punto alto por detrás en toda la vuelta hasta llegar acá de nuevo. Acá ya di toda la vuelta y ahora acá en las cadenas, en la primera cadena voy a unirlo con un punto deslizado. Vuelvo a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y voy a seguir tejiendo lo mismo. Ven que acá se ve el punto alto que está por delante, entonces también lo tejo por delante, y acá se ve el punto alto que está por detrás, así que ese lo tejo así por detrás de esta manera, y el siguiente vendría a estar por delante, entonces lo agarro así, y el otro por la parte de atrás, y de esta manera voy a seguir tejiendo toda la vuelta igual. De ahí lo uno y vuelvo a subir con 3 cadenas y siempre vamos a tejer así, ¿ya? Yo le voy a dar más o menos
unos 8 o 10 centímetros de altura. Voy a seguir avanzando hasta donde me guste y les digo cuánto mide, ¿ya? Entonces van a seguir tejiendo de esta manera, un punto alto por delante y uno por detrás, así como van cada punto, como se ven, así, hasta tener unos 8 o 10 centímetros de acuerdo a su gusto. Yo le voy a dar unos 8 centímetros, me lo voy a probar si me gusta así, o si no le voy a dar unos 2 centímetros más, unos 10, ¿ya? Así que avancen hasta 8 o 10 centímetros, se lo prueban y fíjense si así les gusta. Y si no, pues lo hacen más grande o menos, y eso es al gusto, ¿ya? Siempre que terminen la vuelta lo unen con un punto deslizado y vuelven a subir con 3 cadenas y así. Ya voy a terminar de avanzar hasta el largo que quiero y les muestro. Miren, avancé al final 8 centímetros, me lo probé y me gusta ese largo, así que he avanzado, ven, casi 8 centímetros de esto de acá, de este punto elástico que hemos hecho. Entonces ahora lo voy a cerrar porque me gusta ya ese largo y voy a cerrarlo ahí en la primera cadena con un punto deslizado. Hago una cadena y vamos a dejar un poco de hebra. Vamos a dejar un poco de hebra que después vamos a esconderlo ahorita de una vez adentro del tejido antes de hacer la borla que va a ir en la parte de abajo. Entonces aquí, como yo escondo las hebras, voy pasando así, miren, entre los puntos para poder ir escondiéndola así. Entonces así la voy a ir escondiendo así hasta un poco más abajo. De ahí regreso de nuevo por acá, vuelvo a esconderla por acá abajo y ahora sí voy a cortar la hebra que me sobra. Ven, de esa manera ya quedaría escondida esa hebra y ven, así queda. Miren qué belleza, qué lindo se ve, verdad que me encanta. Ahora le vamos a hacer la borla que va acá en la parte de abajo. Bien, para hacer la borla lo que vamos a hacer acá es que yo he cortado 15 tiras de 28 centímetros más o menos, ¿sí? Ven, 28 centímetros me miden. Vamos a medirlo así para que lo vean ahí. 28 centímetros me miden las tiras para que se hagan una idea, y he cortado 15 tiras de 28 centímetros. Y ahora para colocarla acá en la parte de acá abajo, lo que vamos a hacer, esto lo vamos a doblar así a la mitad, ¿ya? Y aquí en esta punta de aquí vamos a poner esto de acá, lo vamos a pasar esa punta, así que nos vamos a ayudar aquí con los dedos, o si no también podemos ayudarnos con un crochet, como se les haga más fácil. Tenemos que pasar así de esta manera, ven, fíjense que haya pasado todo, y ahora esta parte lo voy a meter acá adentro, así de esta manera, ven. Y lo que vamos a hacer ahora es acomodar jalando así, ven, vamos a jalar bien todas las tiras para que se acomoden. Miren, y ahora que ya hemos jalado bien y lo hemos acomodado, ven que unas quedan más largas que las otras. Entonces lo único que vamos a hacer acá es cortar todas las tiras y que queden del mismo largo, ¿ya? Ven, de esa manera ya nos quedaría lista la parte de acá abajo de la borla. Miren qué lindo queda. Y este sería el resultado. Ahí sí lo vamos a poner. Este sería el resultado de nuestro lindo, bueno, puede ser pañoleta y también puede ser un cuello, bufanda. Es un cuello pañoleta, la verdad, queda muy lindo. Espero que les haya gustado el resultado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.